Hola, hola, talán, talán, ¿cómo están? ¿Cómo van y cómo están? Acá estamos, 30 de noviembre, curso de psicología, cine y psicología con el profesor Andrés Urrutia. ¿Cómo están? Hola, 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 perdón por la demora. Hola, listo. ¿Cómo andan? ¿Quiénes están por ahí? Vamos a bajar un poquito o subir un poquito. Vamos a bajar. ¿Eh? Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Acá estamos. Ya este estudio lo vamos a poner estudio Meli Hernández, porque acá es donde transmite Meli. ¿Eh? Miren el estudio Meli. Así vamos a hacer. Desde el estudio Meli Hernández. Ajá. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Ay, qué linda esa toma. Hola Miriam. Bueno, entramos en una de las últimas clases de nuestro mes de noviembre-diciembre. Sería la última. Hola Nidia, ¿cómo estás? Disculpen la demora. No llegaba, no llegaba, no llegaba. Vine de la pileta y había no sé qué cortado ahí en el parque. Ah, muchas gracias Hilda. Sí, hoy es el día de San Andrés, el día de mi santo. Me encanta que sea 30 de noviembre mi santo. Bueno, aquí estamos desde el estudio Meli Hernández. Oh, miren el estudio Meli Hernández. Le pusimos así como el Meli. Desde el estudio, transmitiendo desde el estudio Meli Hernández. Hola María Rosa. Susana, ¿cómo andan? La Inesita, ¿cómo estás? Buen San Andrés, muchas gracias. Y en España me saludaban. Cuando viví en España me saludaban el día de mi santo. Ahí me enteré que era el 30. Hola Marinés Largo, Las Celes. Edith, María Rosa, Maite, ¿cómo van? Hilda, ¿cómo estás? Gracias por el saludo, Nidia, Miriam también. Bueno, hola Teli, querida. Feliz cumple, Teli. Feliz cumple, que me van a saludar el día del cumple. Feliz cumple a la Teli. Ceciando, como diría mi abuela. ¿Qué sería ceciando? ¿Siesteando? Bueno, acá estamos. Muy feliz cumple para la tele. A Inés Largo, me alegro que estés muy bien, requete bien. Y vamos con el último tramo. En el último tramo, hola Beatriz, ¿cómo va? La José Terranavacio también, ¿cómo están? Bueno, va a ser el cierre, este cierre que no terminamos de hacer con la mula, que les dije que lo íbamos a hacer, pero lo vimos interrumpido la semana anterior por el feriado largo y porque nosotros tenemos una fecha límite el 24 de noviembre que tenemos que trabajar bastante. Y acá desde los estudios Meli Hernández les había dicho que era todo un tema de resignificar no solo cuáles eran las representaciones sociales que vimos, ¿se acuerdan? En los Cowboys del Espacio, sino acá hay que hacer un doble juego. Hay un autor, hola Chinita, ¿cómo estás? Que se llama Leopoldo Salvareza, lo conocían como el Polo Salvareza. Fue el creador y el primer profesor de la cátedra en la que ahora está Ricardo Yacuz, que es la cátedra de vejez, creo que se llama así, de psicología de la vejez de la UBA. Se conoce como Leopoldo Salvareza. Tiene un libro escrito que se llama Psicogeriatría, otro una compilación, yo lo tuve de profe. Hola Marta, ¿cómo andas? Buenas tardes. Y el Polo Salvareza da un ejemplo de lo que era el viejismo, entendiendo el viejismo como esta cantidad de prejuicios, una cantidad de creencias negativas, todas establecidas sobre juicios, generalizaciones arbitrarias, prejuicios, sobre, de alguna forma, descalificaciones u otras veces idealizaciones, como que todos los viejos serían sabios o todos serían enfermos o el típico viejo verde. Y es un viejo término que se acuñó en el 69 de un autor inglés que se llama Butler y que es egeism, así, egeism se escribe, que sería edaísmo, la traducción literaria, ¿no? O sea, los prejuicios asociados a la edad. Pero como aging también es envejecer, ¿no?
o el envejecimiento, es the aging. Entonces, esa traducción de daísmo pasó a traducirse como viejismo, que es este conjunto de prejuicios. Y volví a decirles del Polo Salvarezza, ¿por qué? Porque él toma algo que es muy interesante, muy interesante, que es un ejemplo del cual después se hicieron películas, todas muy lindas, que dice, si uno ve unos jubilados en un banco, en la puerta de un banco, dos mirando el banco y otro adentro, uno no diría que es una banda de ladrones, diría que son unos jubilados que están haciendo cola para cobrar la jubilación, porque espera que los ladrones sean jóvenes, sean fuertes, o por lo menos que no sean viejos, ¿no? No se espera que sean estos delincuentes. Bueno, de esto hay una película muy linda con Morgan Freeman, otro con, me parece que era con Morgan Freeman y Kevin, ay, ¿cómo se llamaba? Oh, gracias, Angélica. Este, eh, con Morgan Freeman seguro y dos o tres más, que de hecho planifican un robo de un banco, es muy graciosa, muy graciosa la película. Y en esta, uy, gracias, Angélica. Y en esta película que trata sobre el robo de un banco, lo que no se sospecha eran tres guardias que son como maltratados, roban un museo, ¿no? Bueno, acá en La Mula vamos a trabajar eso. No solo el viejismo, lo que está implícito, sino cuánto de la posibilidad del cambio de uno en cualquier momento de la vida, sea en la dirección que sea. Hola Dorita, Tejida y grupo, hola a todos, a todas. Decía esto por una razón muy simple. Vieron que la película empieza con los, creo que son hemerocalis, para mí son hemerocalis, o son lirios, ¿no? Y uno dice, qué loco esta película de Clint Eastwood que empiece con la filmación de unos hemerocalis, ¿no? Que están buenísimos esos hemerocalis, pero es eso, ¿no? Un tipo de lirio en donde él, bueno, va a salir campeón con esos lirios, ¿eh? Y hay un viejo que lo saluda y dice, che, a vos no me han dicho que vos sos un reverendo, hijo de pe, sos un bastardo, no sé qué, un asshole, un imbécil, un verdadero imbécil. Jajaja, se ríe, y el señor es muy simpático, ¿no? Y le dice a unas señoras, hola Nora, ¿cómo va? El concurso de bellezas en el tercer piso, no es acá, y se ríen, unas señoras mayores, todas gorditas, muy simpáticas, muy... Y se ve que es un seductor porque reparte bulbos y se llena de gente. Y es un gran cultivador, ¿no? Y hay alguien que está ahí, por eso les dije que íbamos a tomar en su momento, en esta semana, que está haciendo algo por internet. Y dice, internet. Imagínense ese viejo hoy, ¿no? Como diciendo, es la perdición. Y está esa escena puesta en el 2005. Y después pasamos y ¡bum! Al 2017 o 2019, no me acuerdo, ¿no? Y se ve que el tipo queda culo para arriba, habiendo perdido todo, teniendo que empezar de nuevo, en medio de un compromiso que es ir al casamiento de su nieta, en donde ya se ve, y esto es interesante que nosotros lo tomemos, lo que hace de manera brillante Clint Eastwood, que es mostrar un personaje en dos escenas. En 10 minutos ya sabemos quién es este personaje, ¿no? Porque se ve que él está orondo, recibiendo ese premio con un chiste que dice por qué vino el horticultor al hotel y es para tomar bebida gratis en un bar, y rodeado de gente, o sea, un tipo con un narcisismo importante, con el reconocimiento en ese club, que él seduce a una señora mayor, y le dice cómo le va, y llegaste como siempre tarde, llega tarde porque es muy especial él, entonces llega a la muestra tarde cuando ya está empezada. Y uno ve y dice, es una conformación rara este personaje. Lo muestran cultivando lirios, como un campeonato de lirio, y a su vez también muestran que en el momento en que está recibiendo su gloria personal, el premio a ese lirio del año 2005, no está yendo a la boda de su hija, al casamiento de su hija. Miren,
qué genial que Clint Eastwood pone esas dos cosas en tensión. Nosotros vemos un viejito socialmente divino, genial, simpático, competitivo, casi que les diría que es un pimpollo, ¿no? Porque el tipo, hola, hola, qué sé yo, todo simpático. Y ya alguien dice, te dijeron que vos sos una torrente. Pues sí, algo huele mal en Dinamarca. Y contrariamente se ve que es una gran actriz, actúa mucho en películas de Woody Allen, recibió un Oscar, no me puedo acordar la que hace de esposa. Me tendré que fijar en la compu, mañana se los digo. Eh, donde ella está, ¿no? Y se la ve, le dice a la hija, no va a llegar tu padre. No, no, otra vez te va a dejar. Te dejó en la comunión, te dejó en no sé dónde, te dejó en no sé cuánto. O sea, no va a estar. Tu viejo es un ausente. Y uno dice, o sea, ahí se le viene uno, tantos viejos, tantas personas mayores, varones o mujeres, viejos o viejas, mayores o menores. Gracias, Titi. Hola, San Andrés. Sí, para que vean que hay un santo con mi nombre. Y es un apóstol de los grosos. Andrés, ex Simón, el más chico de todos los apóstoles. Eso me dijo mi madre siempre. El preferido de Cristo. Creo que ese soy yo. Además, me llamo Ignacio, como San Ignacio de Loyola. Ignio quiere decir con fuego, con llama. El varón fogoso. ¡Wow! Porque viene de Andros. Y entonces uno dice, ¿qué pasa acá? E inmediatamente hace así, ¡ruc! Nos muestra 12 años después o 15 años después, no importa, asistiendo al lugar donde la nieta dijo, ¿y quién le va a acompañar a la mamá para ir a subir al altar o entrar a la iglesia? Y esa misma nieta, si no importa lo que digan de vos, papá, abuelo, pasa, porque quiere, y se arma el gran escándalo, Ese es Juan. Bueno, no sé nada de la Biblia. Me parece que era yo. ¿No era Simón? Que después se llamaba Andrés. El menor. Por eso. ¿Andrés no era el menor? Ni idea. Concéntrate. No me desorientes. Eh, entonces, y ahí se produce el conflicto. Y ahí está. Esta forma es distinta a Río Místico, pero a su vez se le parece. En Río Místico, en los primeros 10 minutos ya sabemos cuál es el conflicto anterior, que es el abuso del chico. ¿De acuerdo? Si ustedes se mueven en los puentes de Madison, el conflicto está corrido a la mitad de la película, ¿no? Es decir, ¿qué hace ella? Bueno, ni idea, escribí un poquito más. ¿Quién es el menor? ¿Andrés o Simón o Juan? Y después, nada, por tomar el cabo está justo sobre el medio. Y acá ya hay una cuestión conflictiva, que es quién es ese personaje. Y acá es que quizás es las dos cosas, ¿no? Esto que nosotros vemos como un viejito carismático y piola, digamos, un viejito carismático y muy afable, seductor entre los amigos, y un fallutazo como padre, un incumplidor, en donde Clint Eastwood no demora nada. El guión tampoco demora. La mujer le hace un escándalo en la puerta, o sea, en el porche, entre la vereda y la casa. O sea, ni siquiera pueden entrar a la casa, porque él está por entrar a la casa de la hija. Le piden perdón a la nieta, le dice, vos sos una torrante, no viniste a tal lado nomás. Y dice, ¿qué haces acá? Viniste por eso y se da vuelta a la mujer que lo conoce como la palma de su mano y dice, claro, no tenés dónde caerte muerto. Juan es el discípulo amado de Jesús. ¿Y a Andrés quién es? ¿No es Simón? Bueno, entonces, en ese punto, sí, yo soy bueno, vino Virginia, pero el menor de los 5 primero. Entonces, ahí ya se ve que tenemos que descubrir, o esto va a tener un derrotero, porque en la vejez tiene la última de las pérdidas, se queda sin nada de nada, un perdedor de perdedores. Un tipo que perdió la familia, que no tiene relación con su hija, que tiene una relación pésima con su esposa, que la única esperanza que le queda es la nieta. Simón es Pedro. Simón es Pedro. Claro, la piedra, el mayor, el que es el Papa. Claro, San Pedro.
la Basílica de San Pedro, que fundó en Roma, tú fundarás mi iglesia. Bueno, Andrés era como joven nomás, buena onda. Entonces, les decía, ahí aparece a donde nosotros tenemos que seguir a la mula. Alguien que baje información de internet, si no lo voy a hacer yo, de ver quién era San Andrés. Entonces el punto interesante es que nosotros tenemos que construir otra imagen, otra faceta que también se plantea en la primera escena. En las primeras escenas, cuando se va del cumpleaños, el que le va a ofrecer el negocio, dice, ¿usted viaja seguido? ¿Esta es su camioneta? Yo tengo un negocio para usted. Es muy interesante ese movimiento. Es como la carambola, fíjense, en tres escenas, ting, 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 vemos como tres aristas del personaje. Y la pregunta que yo les hago a ustedes, que la me hago a mí mismo, por supuesto que esto es una película, no sé si es la mejor de Clint Eastwood, yo no las clasifico de esa manera, sí me parece que es una muestra más de las reflexiones y de los intereses de este señor en su vejez, en su madurez, que es escribir sobre la madurez, ¿no? Escribir sobre el amor maduro en los puentes de Madison, escribir sobre la vejez en los Cowboys, digo, escribir, dirigir, estar, componer, producir, porque él lo hace casi todo, ¿no? No es el guionista, pero es el que se pone al hombro las pelis. Y en esa misma dirección, que a mí me parece sumamente interesante, en esa dirección Clint Eastwood va construyendo algo que va a emerger. ¿Por qué? Porque él tiene un compromiso que cumplir, un compromiso de carácter económico. Y cuando digo un compromiso de carácter económico, él está pobre, en la miseria, y ha dicho que le va a ayudar a la nieta, ¿no? Y acá es donde yo les convoco y les diría qué cosas harían o hubieran hecho ustedes por sus nietas o nietos, ¿no? Porque ahí hay algo que, y eso sí me interesa desarrollarlo, que va más allá del narcisismo, ¿no? Hay veces que los hijos, nosotros decimos, ay, qué orgulloso estoy de mi hijo, de mi hija, de Iñaki, de Amparo, la obra de teatro que hizo, cómo me ayuda, lo bien que le va en la cosa, qué buena persona que está. Y no decimos un subtexto que es, qué parecido a mí, salió hijo de tigre, o es bueno, o es como vos. Entonces hay algo también que produce mucha frustración también cuando no se dan heridas narcisísticas en los padres donde se sienten heridos, este no es mi hijo, lo he hecho, se va de casa, yo no tengo un hijo ladrón, yo no tengo un hijo adicto, entonces inmediatamente niegan el vínculo. O yo no soy el padre de un atorrante, yo no soy el padre de una pecadora. Una cantidad de cosas horribles que se pueden decir y construir a partir de los errores, equivocaciones o malas elecciones de los hijos y las hijas. Muy bien, fue el primero en seguir a Jesús. Entonces, en esa dirección, los nietos, las nietas, no sé qué dirán ustedes, yo no tengo nietos ni tengo nietas aún, realmente espero tenerlas, tienen otro juego, ¿no? Es decir, uno los quiere como de una manera distinta quizás. También es cierto que hay preferidos y preferidas entre los nietos. También es cierto que los hijos de ciertos hijos son más queridos. Fue el primer apóstol de Jesús y hermano mayor de Simón Pedro. Muy bien. Esa era, venía con Simón. Muy bien. Gracias, Titi. Wikipedia. Entonces, en esa dirección, les decía que el vínculo de la abuelidad constituye per se una gran, importantísima, casi que les diría, razón o motivación para cumplir una promesa redentiva. ¿Qué quiere decir esto? Muchos padres o madres quizás no harían o no hicieron por sus hijos algo que harían, hola Liliana, ¿cómo andan Susana Michelotti? No harían lo que no hicieron por sus hijos, lo harían por sus nietos, por ejemplo, ¿no?
Hay una muy bonita, una película muy preciosa, muy fuerte, que es La vocación de Irina Palm, que ella trabaja y entra en el negocio de la prostitución, masturbando señores, etcétera, para conseguir dinero para un nieto. Después está Caballos Salvajes, ¿no? Hay otro tipo de promesa que es liberar, ¿no? A los caballos de una persona mayor que es el gran Héctor Alterio y creo que es Leo Sbaraglia, donde no hay un vínculo directo, no son nietos, pero hay algo que se hace y que libera e integra, ¿no? En este caso, en Caballos Salvajes, es una promesa en relación a alguien que ya no está, ¿no? Por otro lado, tienen Besos en la frente, donde ella se enamora también del protagonista de Leo Bará, que es la China Zorrilla, y el vínculo muy especial que tiene con la chiquilla que lo hace Carolina Papá Leo, que es una nieta muy cómplice, ¿no? Bueno, acá estamos hablando de una nieta adulta, prácticamente, que se está por casa, en donde él se va a comprometer a hacer algo, en donde es interesante el conflicto que nos pone Clint Eastwood, porque en realidad nos va a hacer ver el desarrollo de un delincuente, ¿no? El desarrollo de un delincuente, el desarrollo de una trayectoria delincuencial sería, delictiva, a partir de alguien que está jugado el todo por el todo y que su redención, a pesar de que sea un delito, va a ser constituida por el amor a una nieta. Paremos acá. Feliz día San Andrés, dice Olga Marzolini. Andrés, el apóstol también conocido como San Andrés, fue probablemente el primer apóstol de Jesús. A ver si se enteran. En la iglesia ortodoxa es conocido como Protocletos. Era el hermano mayor del apóstol Pedro. Muy bien. El hermano mayor del apóstol Pedro. El nombre Andrés proviene del griego valeroso. Oh, de antropos. De hombre. Bueno. Feliz día. Y ahora, ¡chum! Nos volvemos a concentrar todos en la mula. Entonces, hay ciertos, casi les diría que pactos, ¿no? Hay ciertos pactos, hay ciertos contratos, hay ciertas promesas que las constituyen algunos nietos o algunas nietas, ¿no? Que inclusive le empiezan a dar sentido a ciertas vidas en donde las paternidades o las maternidades pudieron no ser tan ejemplares, ¿no? Por decirlo de una manera. O en donde se realizan pequeños gestos que no se hicieron por los hijos, ¿no? Sí, gracias. Más que satisfecho, agradecido. Entonces dice, bueno, por esta nieta yo hice tal cosa, por este nieto hice tal otra, ¿no? En ese sentido, todo eso que dice que hice, que construí, quizás no lo podría haber construido por otras prioridades, por otras razones para un hijo o una hija, ¿no? Porque no estuve a la altura de esas circunstancias, es decir, porque no pude, porque no me di cuenta, porque vivía acelerado, porque estaba con muchísimas ocupaciones laborales. Entonces muchas veces los nietos y las nietas pasan a ser o pasan a constituirse en razones que motorizan puntos de giro y cambios en la propia vejez, ¿no? Piensen ustedes en qué sentido, y esto por eso les decía que íbamos a tomarlo desde dos puntos de vista al menos, ¿no? La abuelidad es un eje, los prejuicios es el otro. El prejuicio yo se los adelanté y trabajamos bastante en los jinetes del espacio, pero el tema de la abuelidad y la adultez no, porque generalmente los trabajos que se han escrito la abuelidad, no todos por supuesto, pero la mayoría de ellos, hay un texto muy lindo de Gastón, se lo podemos pedir, de la abuelidad, en donde lo que se ve, lo que se nota, lo que está puesto en tensión es el inicio de la abuelidad y la abuelidad asumida como con nietos chicos, ¿no? Con nietos pequeños. Respecto a los cuidados, a los bebés, bueno, lo que muchos de ustedes quizás están ahí, me acuerdo que Graciela Soberana hace poquito tuvo un nieto, o le trajeron el bebé, o vino con su nieta de Mendoza, o las nietas chicas, por ahí tienen María Inés Largo, otros no tienen, no son abuelas muy recientes, pero otras ya son abuelas de chicos de 20 años, de chicos de 15, otros de chicos de 30, Celes debe tener nietos de 30 y pico.
Entonces, hay una construcción que tiene que ver con la trayectoria de esa abuela, de ese nieto, de esa nieta, a lo largo de la vida y que, por supuesto, está anclado al nacimiento, a cómo fue ese ingreso a la vida, si fue muy esperado, si no, si es el primer nieto, si es el segundo, o sea, una cantidad de valores y constituciones que hacen al niñito o a la niñita y lo que significó para ese abuelo, para esa abuela, que por supuesto, vuelvo a decirles, están ligados a nietos de qué hijos son o de qué hijas son. Por ejemplo, mi abuela está vista como la salvadora, como la abuela Esther, una santa por mis hermanos, pero por mis primos no está vista así. Los primos de su hijo, que eran 17 años menor que mi madre, no tienen ni registro la abuela Esther. Y mis primos Pedraza, sí, pero la verdad que no sé si la quieren tanto, porque mi abuela hacía muchas diferencias a favor de los primos Urrutia, digamos, no hacia los otros. Y eran muy evidentes. Entonces, percibir esa diferencia puede ser muy dolorosa para los otros, entonces no se va estableciendo, ¿no? He tenido muchos pacientes adolescentes por ahí me dicen, no, mi abuela divina, la nona no, o al revés, ¿no? Es quién viene, de la familia del padre, de la familia de la madre, cómo se estableció el vínculo. Hay una continuidad en las preferencias, en las complicidades con esa hija. En este caso es sencillo porque es la única nieta y la única hija, digamos, ¿no? Es decir, no es que hay para elegir, pero sí me interesa lo que supone en términos de motor de cambio, como casi les diría como motor de búsqueda. O sea, qué es lo que inquieta, qué es lo que tracciona y qué es lo que mueve a este señor. ¿Y por qué digo tracciona, inquieta y mueve? Porque hay un motor que no tiene que ver solo con su subsistencia. Hay un motor que tiene que ver con el sentido de la trascendencia. Esto es lo que les decía, que en muchos casos el amor hacia los nietos es un amor post-narcisista. O sea, va más allá de que se me parezca a mí o no. Va más allá de que yo me encuentre satisfecho con la tarea de paternar o maternar, o que encuentre que mis afanes tuvieron una recompensa o son una frustración, o que es un desencuentro permanente, o que es un conflicto casi todos los días. En cambio, la abuelidad puede hacerse como una especie de persaltum por eso. Por ahí a los nietos los quiere porque son los nietos, porque son la última cadena, el último eslabón de una larga cadena. Mi abuela, mi mamá, yo, mi hijo. Entonces percibo esa relación como algo importante, casi como una despedida de la continuidad de la cadena que uno hace. Uno puede ver en ese nieto o en esa nieta, ¿no? Y si después tiene el premio de los bisnietos, todo eso ya es premio total, ¿no? Y algunas veces se involucra, otras veces no se involucra, ¿no? Pero todo lo inicial, lo fundante, la ternura, el cobijo, la necesidad del abuelo o de la abuela de tenerlo, tiene una diferencia en relación a la paternidad y la maternidad obvia, que es que los abuelos y las abuelas no tienen control, ¿no? No pueden decidir si comen esto, si no comen aquello. Es más, muchas veces sufren las medidas de disciplinamiento, de castigo, formas de educación que adquiere ese chiquillo o esa chiquilla a partir de los padres. Otras veces las abuelas y los abuelos se sorprenden porque sus hijos, sus hijas son muy buenos papás o mamás, entonces incorporan cosas nuevas, pero de todos modos lo común es que no tengo control ni siquiera en el horario, o sea, me lo traen, no me lo traen, puedo verlo, no puedo verlo, ni les cuento cuando hay relaciones entre padres que se han separado, familias amalgamadas, diferentes a las habituales, a la familia tradicional, a la que pueden haber sido sus padres, donde hay que varios pares de abuelos, por decirlo de alguna forma. Y también va a depender, por supuesto, de la continuidad o no generativa que haya respecto de los hijos, ¿no? La generatividad es este impulso por criar y cuidar a las generaciones más jóvenes, que en la abuelidad, como les digo, no se da en esto de criar, de cuidar, ¿no? Sino más bien de acompañar, de consentir, de mimar, de darle lugar al juego, pero siempre requiere que haya alguien que tome esa, yo casi les diría que interés, o sería una cierta preocupación generativa para que haga algo, ¿no? Si no tengo eso, los nietos pueden no existir, como pasa para muchos abuelos o muchas abuelas.
que los perciben como un estorbo, como una dificultad, ¿no? Porque hay que decirlo que no es que la abuelidad es un rol importante para todas las personas mayores. Hay personas mayores que se cansan con la abuelidad, que no tienen compromiso con la abuelidad, no es un vínculo que les interese ni que los convoque, no es una inquietud puesta en juego o un interés en relación a eso, ¿no? De malcriar. Bueno, en algunos casos malcrían, otros no, ¿no? Muchas veces las abuelas o los abuelos, y esto es importante decirlo, no tiene que ver con la edad, ¿no? Es decir, Angélica es abuela, por ejemplo, está por ser abuela y tiene 40 y pico de años, ¿no? Entonces, otro de los tantos prejuicios es esto de llamar a las personas mayores abuelos, ¿no? Abuelas y abuelos de Córdoba, o pensamos en lo mejor para nuestros abuelos, hay que proteger a nuestros abuelos. Yo ya no tengo abuelos que proteger, no tengo más abuelos vivos, ¿no? Sí podré preocuparme por el bienestar de las personas mayores, tratar de que estén bien, pero esto de los abuelos o las abuelas, ¿no? O cómo anda nonita o nona, suele ser algo que produce mucha antipatía en las personas mayores, mucho rechazo, porque quieren dejar reservado ese mote, esa forma de llamarse, al vínculo, ¿no? Yo siempre digo que uno no puede andar diciendo mamita, papito a todo el mundo, porque no son tu padre y tu madre, ¿no? Ma, pa, así, porque tengas 50, 40 años, no. Por ahí los cordobeses dicen tío, oiga tío, ¿qué haces tío? Bueno, ese es como más o menos, ¿no? Uno puede decir, bueno, sobrino. Pero esta cosa de decir, abuelita, venga, nonita, es decir, resulta pedante, resulta molesto, porque te está poniendo en un vínculo que no existe, ¿no? Entonces, cuando no existe ese vínculo es porque esa palabra también connota en muchos casos afecto, vocación de abuelar, ¿no? Por eso dicen que es irritante, cuando de otro lado te dicen o te tratan con el mote de abuelo que no tenés, ¿no? Y cuando digo por qué te tratan, es porque te asignan, porque acá entramos en este punto en común entre los prejuicios y las relaciones familiares, ¿no? Es decir, el prejuicio de que toda persona mayor va a ser abuelo o abuela, ¿no? Y en realidad es un prejuicio. Hay muchísimas personas mayores que no son abuelas porque no tuvieron hijos, o sus hijos no tuvieron hijos, entonces, o hijas, o hijes, entonces no hay nietes, ¿no? No hay nietos ni nietas, ¿no? Esa es una de las características primeras, ¿no? Que lo vincula. La otra, también histórica y muy típica, desde los cuentos infantiles, los cuentos de Grimm, o sea, que las viejas serán las brujas que se van a comer a los niños, las malas, cuando no tienen, o sea, no tienen esta capacidad generativa, entonces los engullen, ¿no? Esta es la vieja de Hansel y Gretel, o las brujas que son viejas y entonces envidian a las jovencitas, a las nietas jóvenes. Nidia tiene una nieta que lo conozco bien, a la Agus, ¿no? Como si envidiaran a la juventud. O bien, el otro estereotipo del cuento, de que todos los abuelos o las abuelas, la Laura querida, miren, si hay alguien que podría hablar mucho de psicología de la niñez y de los nietes chiquitos y adolescentes, es Laura, que es una gran psicóloga, una espectacular psicóloga. Tenemos que invitarla para que dé unas clases el año que viene sobre los derechos de la infancia, de los niñes, las niñas y los niños. Es este otro estereotipo del abuelito feliz, ¿no? El abuelo de Heidi, ¿no? O la abuelita de la Caperucita Roja, siempre, hola Norma, ¿cómo va? Siempre les hablo del chiste este muy conocido, que la Caperucita Roja va absolutamente desesperada, toca la puerta y dice, abuelita, abuelita, enterando que el lobo se la podía comer, o ya se la había comido el lobo, porque ya fue por otro camino, desesperada, abuelita, abuelita, toca la puerta. Entonces abre la puerta la señora mayor, su abuela, ¿no? Toda desgreñada, con el pelo suelto, abierto, ¿no? Bastante sensual el baby doll, ¿no? Dice, abuelita, abuelita, señora de feroz. También es antiguo, porque ya dice señora de, ¿no? Pero en esa metáfora que también que la abuelita no es tan frágil, si el lobo se la comió, hay abuelitas que también están sexuadas, que no son tan tiernas,
que tienen intereses sexuales, que tienen otra vida más allá de la abuelidad, porque también esto de la abuelidad suele resumir a que están abocados solo a la vida y a la ternura de los nietos, ¿no? Ah, bueno, el abuelo de la pequeña Miss Sunshine es un abuelo desopilante, genial, sí. El cine en los últimos 10, 15 años ha dado otros abuelos y abuelas distintas, ¿no? Como les digo, el de la de Besos en la Frente con la China Zorrilla, la profesión de Irina Pan, que nos recuerde, ¿eh? Eh, Hay estos abuelos de una película francesa, algo de Abyss, de Sabis, que son unos abuelos más o menos hippies donde tienen que ir a cosas. Hay otra en la cual Jane Fonda hace de una abuela hippie con una hija bastante intolerable, así ella que es hippie. Ya hay discursos distintos sobre diferentes tipos de abuelos, ¿no? Abuelas que se dejan comer, dice. Abuelitas que se dejan comer, sí. Pero sí, ya hay todo. Por suerte, este abuelo, el de la mula, es una perspectiva diferente de la abuelidad, un viejo atorrante que no ha sido muy cuidadoso y que ahora viene a redimirse. Bueno, la relación del abuelo con los nietos en Heidi, sí, abuelito, dime tú. Bueno, ¿no? Ahí es un abuelo que la está criando, ¿no? Que es un abuelo que hace de padre putativo. Bueno, hay una construcción hacia adentro de la abuelidad que también hay que hacerlo, ¿no? Hay muchas tipologías, por decirlo de alguna manera, y cuando hay tantas tipologías, porque hay un libro viejísimo de Raquel Seufer que se llamaba algo así como La abuelidad, y donde dividía los abuelos malcriadores, los abuelos proveedores, hacía como una tipología. Y yo digo, cuando una tipología tiene tantos tipos y subtipos, quiere decir que no hay un tipo arquetípico, ¿no? Los abuelos sanadores, los abuelos curadores, los abuelos malcriadores, los abuelos... Quiere decir que hay muchas formas de ejercer, entonces no estamos concentrándonos en lo esencial que es la estructura del vínculo, ¿no? Porque fíjense que aún la misma abuela no tiene el mismo tipo de vínculo con los diferentes nietos, ¿no? No todas las abuelas son igual de malcriadoras, no es lo mismo que te pesque la abuelidad a los 40, a los 50, a los 60 que te pesque a los 80, ¿no? Y dentro de esto, conozco personas que han sido abuelas a los 60, a los 50 y han terminado siendo abuelas a los 80, ¿no? Porque los hijos tienen hijos en diferentes momentos de la vida. Sí, casi que le diría que la bisabuelidad está vinculada a una persona mayor muy grande y bebecitos, ¿no? Pero lo primero que vamos a tratar de hacer nosotros, mirá vos, qué bueno. Charlie, la fábrica de chocolate, el abuelo, es el más tierno del mundo que lo acompaña. Y están los otros tres abuelos que están así como echaditos, como que no tienen mucha fuerza, ¿no? Por eso les digo, por suerte el cine, más que la literatura, bueno, ayer vimos la librería. Mañana se lo voy a leer como un plus por la librería y por lo de la mula, algunos textos de Ray Bradbury que están en el vino del estío. Que todo el tiempo yo no calzo en ningún subtítulo, en ningún subtipo. Porque no sé cómo serás vos como abuela. ¿Eh? Pero lo que sí está claro es que muchos abuelos o abuelas no calzan en ningún subtipo. ¿Por qué? Porque esos subtipos son derivaciones de estereotipos, ¿no? Es decir, hay mucho de la abuelidad que está generada en estereotipos, ¿no? Le voy a pedir a Gastón que me pase el artículo que escribió sobre abuelidad, así se los dejo, porque Gastón escribe maravillosamente bien y es muy buen profe. Entonces, hay cosas, sí, me imagino, de abuelidad, en donde casi ninguna de ustedes encajaría exactamente en una. Porque en realidad habría que ver cómo es el vínculo que tiene con cada uno de estos diferentes tipos de nietos también, ¿no? O de nietas, ¿no? Y también a lo largo de una vida va cambiando, ¿no? Porque uno no es el mismo respecto de un bebé, de un adolescente, que de un nieto adulto o de alguien que le puede ayudar, ¿no? A hacer ciertas cosas. Entonces, también es un error definir la abuelidad, cosa que está pésimo. La abuelidad, como si fuera una sola y como si no pudiera ser un proceso de casi toda una vida, porque uno puede decir,
La abuelidad puede empezar a los 40, puede terminar a los 80, ¿no? La abuelidad puede ser un tipo de vínculo que vos te relacionas con un niño y después con un adulto de 30 años, ¿no? O de 35. Entonces, esto que se dice la paternidad, la maternidad, ya no se dice más la paternidad, la maternidad, se dice las maternidades, las formas, porque hay diferentes maneras de ejercerlo, diferentes, casi que les diría que influencias, ¿no? Pero además hay una cosa que es más importante aún, que es cómo uno va cambiando a lo largo de la vida y cómo van cambiando estos nietos. No son iguales, ¿eh? Mi madre tiene 83. Tiene una nieta que nació en el 90, la mayor, imagínense. Ahora tiene 30 años. Va a cumplir ahora el 7 de diciembre. Feliz cumple. Va a cumplir 30 años. Y tiene el más chico de todos, que tiene 12, ¿no? Y ni mi mamá es igual frente a una nieta a la otra, y casi diría que en algún momento esa fue la nieta para mi mamá, que fue la primera. ¿eh? Y además, el vínculo con este otro nieto fue diferente, ¿no? Y casi que diría que es de, entre comillas, engancharse y preferir con los primeros de cada hijo, ¿no? Entonces es muy distinto, es distinto con cada uno, y en la adolescencia dejas de ser tan importante, absolutamente. Esa es una cosa muy importante que ustedes procesen, que la importancia de un abuelo en la adolescencia de los nietos cambia. ¿m? Pero va a depender mucho de qué tipo de vínculo tengan con ese nieto, porque también la adolescencia pasa, y la adolescencia es un periodo donde lo que importa mucho es estar con tus compañeros de edad, con tus compañeros de curso, con tus compañeros de la parroquia, o de los Boy Scouts, o del club, o de la banda, o de la plaza, opa, o de lo que fuera, ¿no? Es decir, lo que importa ahí es, esta vez se cayó el teléfono y no yo. Entonces, lo que importa ahí no es tanto o tantísimo el abuelo o la abuela, ¿no? Hay muchísimos otros abuelos, El viejo y el mar, por ejemplo, ¿no? Escrito por Hemingway. Es un tipo de relación de un viejo con un niño, porque muchas veces lo que no se tiene por biología se tiene por elección, ¿no? Entonces muchas veces ciertos adultos, jóvenes, ciertos adolescentes, ciertos niños escogen a esos abuelos o a esas abuelas, ¿no? Y esos abuelos y esas abuelas escogen a esos niñes o a esas niñas. No es común, pero de eso se trata. Y acá volvemos a la mula. Pum. Ya está generado lo que nosotros necesitamos. Una relación por la cual hacer algo. Eso es fundamental. Una deuda en la vida, ¿no? Un motivo, una razón de ser, de comportarse, que puede ser una deuda, una asignatura pendiente. Una posibilidad, porque también hay que ser capaz de ser mula o de ser lo que sea. Ahora yo no estoy hablando de la mula, pero les digo, ¿cómo construimos una parte de la vejez? Es decir, si la vejez no tiene un plan, si la vejez no tiene un sentido, si la vejez no tiene un porqué, si la vejez no tiene un para qué, se vive de manera muy dolorosa. Entonces yo diría, para él será buscar ese dinero porque está en la lona, porque es un perdedor que ha perdido todo. Para otros será hacer un curso o desarrollar algo, para otros será dejar las cuentas en orden y las cuestiones materiales, los bienes para los hijos o para las hijas. Entonces, hay muchas cuestiones que uno tiene que revisar ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso en la mula se da un punto de giro, se da un quiebre respecto de quién era él. Un quiebre que no lo aleja a él, sino que lo hace a él mismo, ¿no? Sino que integra esta cosa muy disociada que tenía. Por un lado, él hizo un narcisismo y los lirios, ¿no? Esta cosa, los lirios es una planta para ser observada, para ser premiada, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay algo que tiene que quebrarse y construirse. Lo que les decía de la creatividad, quebrarse y construirse. Dice, la mula es una historia de quebrantos que un viejo comete por amor. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Olga Marzolini. Es un quebranto, pero en realidad también es un cierre, ¿no? Es decir, es como una buena despedida de la vida, haber hecho algo que en las anteriores relaciones no pudo. Por eso es muy importante ver
cómo él y Clint Eastwood muestran al inicio que él no ha sido ni un padre cuidadoso, ni un padre atento, ni un padre presente, ni alguien interesado en la vida del otro. Ese también es él. Que dice Maite: yo fui por primera vez abuela a los 55 y mi nieta número 8 nació cuando tenía 69. ¡Wow! ¿Y cómo han sido esas abuelidades, Maite? Mira vos, a los 55. Ahí tienen, ¿no? Una diferencia de 12 años, ¿no? Y si mi nieta número 8 nació cuando tenía 69. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Bueno, esto es lo que les digo, ¿no? La gran variabilidad a lo largo de la vida de uno, ¿no? Y que a uno lo encuentra, por supuesto, en diferentes momentos, ¿no? Otra vez alguien me decía, uy, si te hacen abuelo, yo estaría feliz. No sé si ellos estarían felices de ser padres a esta edad, pero es una posibilidad. Entonces les decía, acá hay algo que nosotros nos vamos a concentrar, es decir, este quebranto al que hace mención, perdón, Olga. Y dice, un quebranto por amor. Bien, en general, fíjense, si ahora nosotros seguimos, como siguiendo el optimismo en muchas cuestiones, se ve que el quiebre suele ser algo amoroso, ¿no? Que el quiebre suele ser algo amoroso. Acuérdense en $1 Dollar Baby, ¿no? También hay un interés por el otro, por la otra persona a quien él cuida, al personaje de Hillary Clinton, donde él pone una centralidad en el personaje principal, que además debe tener un ego, Don Clint Eastwood, bien merecido lo tiene, pero además él se queda con el papel principal, con el protagonista, y además de quedarse con el protagonista, él construye estos personajes a la medida de él en cada momento de la vida. Dice, cada viaje transportando droga tiene un objetivo para él, por supuesto, por supuesto. Pero además no solamente cada viaje, tal cual, sino que lo que dice Beatriz es que tiene un objetivo para él y es bueno lo que él trata de reparar, ¿no? Porque cada viaje se constituye en una pequeña meta y a su vez todos son una concatenación como una cadena de reparación. Dice, a ver, voy a leer, Nidia Bordino dice, hermoso poder reparar la maternidad en los nietos o nietas, y parece que la mula lo logra. Y sí, además él se propone porque si hay algo que tiene conciencia, y ahí viene un concepto que estuvimos viendo todo el año, es la agencia del yo. Él dice, yo soy capaz de hacer esto. Entonces les decía, tiene que haber un motor en la vejez y en todas las edades de la vida, ¿no? Algo que traccione, algo motivacional. Tiene que haber capacidad del yo de transformar. Si no hay agencia, no lo hago. Tiene que haber una cuestión narrativa de cuál es el sentido. Dice, es la actitud de un ser humano frágil que expía sus culpas con los propósitos laborales que persigue. Sí, me encantó lo de propósitos laborales, porque no estarían siendo laborales, pero ponele, son los propósitos de emprendedurismo sería, ¿no? Porque el tipo sabe que cada movimiento, que cada dinero tiene para él un sentido. Esto lo une un poco a esa serie que fue tan famosa, yo vi algunos capítulos, Breaking Bad, que era un tipo que estaba entregado y se dedica a producir drogas, ¿no? Y también toma el hilo de esto que les decía de La profesión de Irina Palm y otras series así de películas, en donde alguien en su madurez toma un curso diferente, por algo que le es propio. Me acuerdo otra de las chicas de la lencería, que no tiene que ver con la abuelidad, pero sí es una señora mayor que se dedica a producir cuestiones de lencería cuando es muy grande, muy vieja ya, ¿no? Ni les cuento a las chicas del calendario, o sea, cuando las personas encuentran un punto en sus vidas por el cual es interesante hacer algo distinto a lo que venían haciendo. En las vidas que no son de películas, muchas veces es más fácil porque no hay tal punto de giro, sino que es una confirmación más de una trayectoria que se viene construyendo, ¿no? Entonces muchos abuelos o nietos darían un órgano por un nieto, darían dinero, otros no les interesa. Pero a lo que voy, que estas películas, Breaking Bad era la serie, sí, el tipo, un hombre de familia que hace un giro así muy grande, ¿no? Pero esta lógica, es decir, cuando se produce, porque está la agencia, el motor motivacional, y además tienen que ser metas cortas, ¿no? Tienen que ser cuestiones que se pueden alcanzar en una serie, en un capítulo, en una vida, o porque tengo cáncer, o porque tiene la proximidad de la muerte,
Y acá se une a esta teoría que les mencionaba la otra vez, a la teoría de Laura Carstensen, ¿no? En donde Laura Carstensen, ¿qué dice? Habla de una teoría que se llama la de la selectividad socioemocional. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando somos más grandes, nuestro motor, por decirlo de alguna manera, sí, es eso, nuestro motor social pasan a ser los afectos, la búsqueda de afectos, además la consolidación de los vínculos que son positivos, reforzantes, en los cuales hay calidez, en los cuales hay un intercambio interesante, placentero, ¿no? Versus la juventud donde por ahí nos relacionamos con un montón de gente para buscar información o para hacer cosas, compañeros de la tesis en la facultad o en una materia, por ahí uno no se queda con esa gente. Ya cuando nos va haciendo más grande, pone más énfasis en las motivaciones socioemocionales y afectivas. Bueno, acá el protagonista de la mula, su acento, su preocupación, su interés, ¿cómo decirlo de alguna manera? Su motor está puesto en lo relacional, ¿no? Ya no le importan el resto de las cosas. Y cuando digo no le importa, ya no tiene sentido. No tiene sentido para él. Y si yo le preguntara a ustedes, si pondrían el acento en algunas cuestiones económicas, dirían, no, me parece que serían económicas si sirven para un nieto, si sirven para alguien que yo quiera, si sirven para ayudar a una hija, a un hijo, porque la cosa no está puesta en conseguir el dinero, sino que el dinero pasa a ser el medio para construir un fin que es más importante, que además, en el caso de la mula, le permite, eh, nada, le permite además solucionar una cuestión económica que él viene destruido, porque acuérdense que él deja el rancho ese, la quinta donde cultivaba los lirios y todas las relaciones, lo deja y no forma parte de él. Entonces, fíjense la cantidad de estereotipos que está rompiendo de el viejito bueno e inocente, el abuelo solícito y padre entregado, el de que las personas mayores son iguales, homogéneas y no pueden estar cometiendo un delito. O sea, hay una gran cantidad de rupturas de vínculos, que las personas mayores no son autónomas, no toman decisiones por sí solas, ¿no? O sea, nadie diría que alguien lo obligó a este señor, o que es como un niño, o que está enfermo mentalmente, por eso decide eso. Esos son todos estereotipos, son prejuicios. En realidad es un tipo sano, es un tipo inteligente, es un tipo autónomo, toma decisiones por sí mismo, decide él el camino del delito. O sea, todo el libre albedrío está dado, pero digo, no solamente el libre albedrío, sino la construcción de él sobre el prejuicio de los otros. O sea, sabiendo él, y sabiendo el delincuente, ¿no? Que nadie va a sospechar qué cosas lleva debajo de la lona en esa camioneta. ¿Cómo le gusta manejar camioneta de Clint Eastwood, no? Porque en los puentes de Madison también maneja una camioneta parecida. Y en esta se lo ve y dice, él construye sobre el prejuicio, él sabiendo cuál es el prejuicio que tiene la gente sobre la vejez, ¿no? Entonces decide poner droga debajo de esa lona, decide llevar la droga en esa camioneta, decide hacer algo ilegal. Fíjense, todo lo que hace y que decide es contra el sentido común. ¿Para qué un viejo se va a meter en esto? ¿Con qué sentido tiene que se ponga la droga? O sea, ¿harían ustedes esto, traficar droga? La mayoría de las personas dirían que no. Y la mayoría de las veces dirían no. Bueno, recuerden que es una película. Y entonces estos noes, estos nos, no sé cómo se dice, noes, me parece, están hechos también para romper una estructura que tenemos en la mente sobre cómo deberían ser las cosas o cómo debería ser la humanidad. ¿Estamos? Dice, sigo enamorada de todos, pero con los 4 primeros fui tremendamente juguetona. Ah, mira qué lindo. Acuérdense que Maite dijo que los primeros los tuvo, el primero cuando tuvo 55 años, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, por primera vez a los 55 años, ¿no? Entonces Leo dice, sigo enamorada de todos, pero con los 4 primeros fui tremendamente juguetona, está hablando de sus nietos, ¿no? Y logré escribir sobre la evolución de sus infancias. ¡Wow! Bueno, Maite ha sido docente, ¿no? Y docente de jardín, ¿no? De nivel inicial, me parece. Es diferente con los 4 pequeños últimos. Dice, me derriten, solo juego con ellos. Los escucho, me buscan para hacer partícipe de sus acciones lúdicas. Pero
No escribí sobre sus procesos de crecimiento. Ajá. Eh, no escribí sobre sus procesos de crecimiento, dice, me matan de amor. Bueno, porque, digo, el ejemplo de Maite es buenísimo, hablar sobre las abuelidades, porque ella misma se identifica como una abuela que ama a sus nietos, todo, pero como dos abuelas distintas, la de los 4 mayores y la de los 4 más chicos, ¿no? Bueno, esto que les digo también pasa y es parte del asunto de que no te toman en la misma edad. Entonces, obviamente, a las edades que te encuentran con otras fuerzas, con otras motivaciones y con cosas que ya hiciste, porque no es lo mismo la fascinación de la observación de los primeros nietos, de las primeras nietes, en donde uno está como redescubriendo eso y más relajado, y quizás una edad donde uno se puede tirar más al piso, etcétera, a cómo te pesca cerca de los 80, ¿no? Dice, me has conmovido y hecho pensar en mi abuelidad, tan diferente sentido con mis 6 nietos. Sí, piensen que esto que uno dice, yo quiero a mis hijos, son todos iguales como la palma de la mano, no, son macanas, es un estereotipo. Uno quiere a sus hijos, pero sabe que tiene un vínculo diferente. Con los nietos, con las nietas pasa también lo mismo, ¿no? Es diferente el vínculo. También dice el encuentro de Leo con el policía transcurre con un padre con su hijo, como posible referente de la vida con alguien que necesita ejemplo a seguir. Sí, ya vamos a entrar en eso, pero no vamos a entrar hoy, sino mañana. ¿Eh? Bueno, les decía, entonces se rompen estos estereotipos, sobre eso vamos a empezar a tomar mañana cuáles son esas acciones, ¿de acuerdo? Para que después también evaluemos, ya les voy a contar los cursos que tengo preparados. Bueno, por ahora vamos a dejar acá. No sé qué hora es. ¿Qué hora es? ¿No? 17:12. Sí, dejamos por acá y mañana le metemos directamente con las acciones que hacen a la agencia, porque les decía recién, hay que tener un propósito. El propósito tiene que generar un sentido. Es decir, piénsenlo en la abuelidad, piénsenlo en la maternidad, piénsenlo en la conyugalidad. Es decir, un propósito. ¿Para qué hago esto? Muchas veces lo sé o no lo sé. Es bueno si lo sé, porque además, si lo sé, después voy a poner metas, después voy a poner el cómo. Entonces yo digo, yo sí quiero ser padre y me gustaría hacer esto, esto y esto, no hacer esto y esto y esto como lo hicieron mis padres. Entonces está claro el propósito y después está claro la estrategia, la acción. En la mula está clarísimo eso, ¿no? Él tiene un propósito, quiere que nos ayuden, entonces va a hacer esto. Y hacer quiere decir agare, va a agenciar cosas, va a mover cosas, ¿no? Muy capo Olga Marzolini. ¿Qué dice Olga Marzolini? También el encuentro, sí. Dice, mis hijos tuvieron con mi madre un amor y una conexión muy fuerte. Ahora yo, por mis 2 nietos, vivir y espero llegar lo mismo con ellos. Sí, es muy lindo la abuelidad. Y yo creo, digo creo porque no lo he leído, sino que es una idea que yo tengo de la observación simple. ¿Qué tipos de abuelos tuve? ¿Cuál fue la construcción de la abuelidad? Como nieto, como nieta, cómo vi también a mis padres como abuelos o como abuelas, va construyendo un vínculo mucho más sentido, pero también mucho más mental, ¿no? Y dice, ay, cómo me gusta disfrutar esto de mis nietos porque escojo más, invitarlos a tal cosa, consentirlo a tal lado, llevarlo a tal otro, entonces hay como una conjunción muy interesante respecto de la intencionalidad de la acción, o sea, esto haría porque me gustaría que mis nietos me recuerden tal cosa, porque uno ya sabe que no es más la paternidad o la maternidad, uno sabe que está más próximo a la muerte que en otro momento de la vida, ¿no? Entonces, además de eso, existe un motor, que es esto que les digo, que le pone cierta cuestión estratégica, ¿no? Es decir, sé que mis nietos, que mis hijos, tal cosa, pero a mí me gusta hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces, sí hay algo muy bonito, muy bonito, muy bonito, que es esta conjunción, cuando las personas tienen involucramiento en la abuelidad, van a producir acciones, van a producir productos en favor de esos niños, ¿no? Pero, digo, no solo tejerle los escarpines, no solo mi vieja, por ejemplo, con Iñaki, que fue prematuro, bueno, se largó a tejer cosas como para chicos prematuros porque no había, o sea, también el nacimiento de ese nieto le provocó acciones o le provocó
intereses y disposiciones a hacer ciertas cosas que no hizo con los otros por la prematurez, ¿no? Así como la otra abuela de Iñaki se asustó mucho, ¿no? Porque no iba a verlo al hospital porque le impresionaba, ¿no? Entonces, bueno, son dos posiciones diferentes respecto de la abuelidad. Y así fue diferente el vínculo, así hoy es el vínculo de cómo lo percibe el nieto con 25 años y cómo lo perciben esas abuelas, esas mujeres, ¿no? Entonces, bueno, sobre esas diferencias nos vamos a centrar mucho. ¿Mm? Olga Morsolini, muchas gracias, Nidia, sí, hermoso. Es otra etapa de la vida y es muy linda, sí, para quienes lo pueden disfrutar y tienen conciencia de eso, nuestra clase tiene que ver con eso, ¿no? Estas clases con, bueno, ir ganando conciencia, agencia, profundidad, tomar decisiones, sentirlo plenamente, integrarlo, ¿no? Para eso sirve el curso de cine y psicología, en este caso en relación a la abuelidad, no necesariamente que trafiquen drogas, ¿no? Si ustedes quieren traficar droga, pueden hacerlo, quieren prostituirse, pueden hacerlo, pero en realidad no vamos a hablar sobre el hecho efectivo solo de ser mula, sino centralmente en esa etapa de la abuelidad, en ese ejercicio de ese rol, en el cual hay mucha expectativa, sobre todo las poblaciones latinas, así que se espera de la abuela. Como yo me casé en los años 90, había un tema musical, después se los regalo, que se llamaba La Abuela, era puertorriqueño. Mi abuela, decía, a ver, es del año 90. Bueno, si los busco se los paso por el chat. Vean el tema musical que se llamaba Mi Abuela, un puertorriqueño del año 90. Y de eso hay otro de Teresa Parodi, muy lindo sobre la abuelidad. Total, ese para la edad tendríamos domiciliaria. Sí, obviamente que tendría domiciliaria. Sí, de eso lo saben muchos delincuentes que tendrían domiciliaria. Vuelvo a decir, yo siempre he querido gente para robar un banco. Me gustaría robar el banco con un par de viejitas que no sospecharía a nadie. El problema sería que no tenemos las habilidades para chorear el banco, para robar el banco. Decía. Por los nietos se capaz de cualquier cosa. Sí, tal cual. Bueno, che, como siempre, ha sido un placerazo. Un placerazazazo. Disculpen la demora. Porque me detuvieron ahí en la bajada de... No, no me detuvieron, se detuvo el tráfico. En la bajada ahí del Parque Sarmiento, antes del nudo vial. Entonces llegué medio tarde. Nos vemos mañana a las 11. Bueno, besos, que la pasen lindo, que tengan linda tarde. Está, no lindo, precioso el día. It's a happy day, miren. Vamos a subir para que vean. Y ahí se ve. Miren, voy a mostrar los jazmines desde acá. Miren qué preciosos. ¿Dónde están? Ah, está. Bueno, miren, está hermosa la tarde. Hermosa, hermosa, hermosa. Así que bueno, que tengan una linda tarde, que la pasen bien. Disfruten mucho, mucho, mucho. Si pueden tomar solcito, tomen solcito. Y nos vemos mañana. Está muy linda la tarde. Chao, que la pasen lindo. Nos vemos en un rato. No, en un rato. Bueno, en unas horas. Nos vemos mañana. Chao. Y los que no vieron, terminen de ver la mula. Chao, chao.